Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Miguel. Hola, Edison, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, para repensar la existencia humana precisamente desde la filosofía, ahora que vivimos situaciones inciertas como la pandemia COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania y los desconcertantes sucesos locales. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, docente del área de educación y coordinador de la maestría en educación y TIC con mención en formación del profesorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en formación del profesorado y TIC en educación por la Universidad de Extremadura, España, magíster en tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina, becario del ICALA, intercambio alemán latinoamericano. Buenos días, Jorge. Buenos días, un gusto estar acompañándolos en este programa de radio, pues mis saludos tanto a Edison como a Miguel. Buen día, profesor Jorge Valladares. Con él dialogaremos acerca de la temática tecnología. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero conversaremos acerca del uso del término tecnología en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre tecnología. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Jorge Valladares compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Hoy, en Vida Cotidiana, conversamos con Jorge Valladares sobre la temática tecnología. De un tiempo a esta parte, como aplicación de los avances científicos recientes, nuestra existencia humana está mucho más condicionada por las tecnologías, especialmente por el acceso y uso de aquellas tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, calificadas como una revolución tecnológica. Sin embargo, observamos una extraña situación caracterizada por un desigual acceso a esas nuevas tecnologías y por una también desigual disponibilidad de las mismas. Ese supuesto predominio de las TICs en la vida cotidiana nos hace preguntar, ¿dependemos del acceso y la disponibilidad de las TICs para asegurar una existencia humana segura y sana? ¿Las TICs mejorarán las relaciones humanas con los otros, con los entornos, con nuestras creencias y conocimientos y las relaciones con nosotros mismos? Con esta breve introducción preguntamos a Jorge Valladares, ¿cómo observa la actual presencia y predominio de las TICs en la vida cotidiana?
Muy bien, Edison. Creo que la pandemia nos ha situado a los seres humanos en una especie de mundo digital, ¿sí? Que implica una vida digital o una digitalización de la vida, donde las tecnologías pasan a ser parte de la cotidianidad de los seres humanos, ¿sí? Estamos informados a través de la tecnología. Nos hemos comunicado y seguimos comunicándonos a través de medios tecnológicos. Seguimos aprendiendo en procesos educativos a través de la tecnología. Y creo que la pandemia, ¿no? Que no fue un escenario de incertidumbre para todos, ¿sí? Y de mucha improvisación, de alguna u otra manera la tecnología se volvió en un aliado para continuar con los procesos educativos. El telestudio, ¿sí? Para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el teletrabajo para poder garantizar, en ese sentido, pues, las condiciones laborales de las diferentes personas frente a ello. Si uno compara lo que fue la pandemia hace 100 años atrás, que esa fue esa famosa gripe española, evidentemente que el mundo se detuvo. Hoy con la tecnología hemos tratado de garantizar la continuidad de nuestros procesos. Pero hay algo interesante, Edison, que mencionabas de un punto de partida que ha sido de discusión, ¿sí? Y que es la brecha digital, ¿sí? La división digital. No todos tienen acceso a una conectividad al Internet. Y más aún, no todos tienen acceso a una infraestructura tecnológica adecuada en sus hogares, ¿sí? ¿Qué pasó en los 3 primeros meses de pandemia? Ante la exigencia de poder continuar con estos procesos de teletrabajo, telestudio, prácticamente el Internet se convirtió en la única mediación para tener contacto con el mundo exterior, ¿sí? Tener contacto con personas. Y a su vez, los dispositivos tecnológicos no eran abundantes en las casas, ¿sí? Entonces, muchas veces el teléfono móvil o el teléfono celular se convirtió en el aula de trabajo, en el medio de comunicación de las personas, en el ambiente para el teletrabajo. Entonces, prácticamente esos dispositivos, ¿no? Eran compartidos por varios miembros, inclusive de la familia. Nos hace dar cuenta de que las brechas digitales todavía persisten. Inclusive hay investigaciones interesantes donde la brecha digital hay en aquellos, no sé si bien o mal llamados, países más desarrollados, ¿no? O de otros mundos, ¿no? Por eso digo, no sé si bien o mal llamado primer mundo, ahí también hay brechas digitales. En los grandes centros urbanos también encontramos brechas digitales. Entonces, creo que ahí uno de los planteamientos que uno se hace es, si hoy hemos vivido un COVID-19 y en otro escenario también, sea pandémico o similar, digamos, frente a los riesgos que tenemos, podemos pensar que el Internet tiene que seguir siendo un servicio, perdón, o estamos pensando que el acceso al Internet y a la tecnología tiene que ser un derecho y un derecho humano, ¿sí? Para garantizar en todo caso la inclusión tecnológica de los seres humanos. Esto es lo que inicialmente te podría comentar sobre tu pregunta, Edison. Muchas gracias, profesor Valladares. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. En esta semana nos encontramos con Jorge Valladares, quien en este segmento compartirá sus miradas filosóficas al concepto tecnología. Para ello le preguntamos, ¿qué es tecnología desde las miradas filosóficas? Muy bien, para poder definir la tecnología tenemos que ir a otro término, ¿no? El término de la técnica, ¿sí? Y técnica viene del griego tecne, ¿sí? Que en el fondo significa arte u oficio, ¿sí? Si uno probablemente es artesano, tiene la técnica para poder hacer a lo mejor una escultura. Si yo soy carpintero, tendré la técnica para poder hacer un mueble, ¿no? Entonces ahí tenemos la técnica como ese arte o oficio y la técnica. Si unimos ese término tecné con el término logos, ¿no? Que implica la razón, que implica la palabra, de alguna u otra manera la tecné, logos o la tecnología termina siendo ese estudio del arte u oficio, ese estudio de la tecné. Por lo tanto, la tecnología de alguna u otra manera implica esos procesos, ¿no? Científicos y de procedimientos técnicos que implican su estudio. Previamente a la técnica surge antes de la tecnología, ¿sí? Entonces, el término tecnología tiene ese carácter, ¿no? El estudio sencillamente de la técnica, desde su progreso y desde la propia comprobación científica. Por eso, más allá de hablar de las tecnologías de la información y comunicación, también podemos hablar a partir de la revolución tecnológica,
¿sí? Por ejemplo, de las tecnologías de movilización, que evidentemente a finales del siglo XIX y del siglo XX, pues cambia pues, el escenario mundial. ¿Sí? Las tecnologías de movilización, de cómo pudimos acortar las distancias, los espacios a través de vehículos motores, a través de la movilización en el aire, la movilización en los mares, entre otros. Y más aún hoy en día, pues con las tecnologías de la información y comunicación, donde el espacio se temporaliza. ¿Sí? Y por eso creo yo que esta revolución tecnológica hoy está mucho más acentuada en estos tiempos. Siendo así, entonces podríamos de alguna manera preguntarnos un tanto más específicamente cuál es el propósito de una tecnología. Yo sí haría una distinción entre un propósito y una finalidad, ¿sí? Y yo creo que el propósito implica el satisfacer necesidades humanas que siempre han sido las aspiraciones del ser humano a lo largo de su historia, ¿sí? Hubo necesidades de movilización y la tecnología tiene ese propósito, pues, de poder garantizar, digamos, una movilización mucho más efectiva para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Hoy necesitamos necesidades de información. Estamos un poco haciendo alusión a un pensador canadiense de comunicacional, Marshall McLuhan, cuando surgen los primeros medios de comunicación social. Estamos en una pequeña aldea global, ¿sí? Los medios de comunicación que ha hecho con los diferentes puntos de planetas, mantenernos conectados, comunicados, ¿sí? Entonces la tecnología está satisfaciendo justamente esas necesidades, no solamente de estar informados, sino también de estar comunicados. Que la tecnología nos está también, de alguna otra manera, satisfaciendo necesidades de aprendizaje y de generación del conocimiento. Esto es importante, ¿no? Por eso ya no solamente se habla de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Se hablan de las TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, donde hay muchos procesos educativos mediados con la tecnología, donde el conocimiento no solamente es consumir una información, sino a partir de esa información nosotros podemos generar nuevos conocimientos. Hay una práctica en la educación virtual que, por ejemplo, se llama la curación de contenidos. A partir de un contenido, yo le puedo resignificar añadiendo más contenido o probablemente generando un nuevo contenido. Es una práctica que la gente hace invisible, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿sí? Y que, claro, con propósitos educativos tiene esa fuerza. También podemos generar ciudadanía con las tecnologías. Y hoy estamos también pensando en tecnologías de empoderamiento y participación de los diferentes individuos en función de construcción de una sociedad digitalizada, en función también de una ciudadanía digitalizada de derechos y responsabilidades en el ámbito del Internet. Por lo tanto, tiene ese propósito. Y para mí, evidentemente que también la finalidad dentro de la tecnología va a implicar un proceso de transformación del entorno de los seres humanos, de transformación de esas relaciones interpersonales y de transformación también del hábitat de las personas. Imagínense, ¿no? Nosotros hoy en día estamos en los tráficos de la ciudad, perdiendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuando con la tecnología podemos establecer nuevas interrelaciones, no solamente interpersonales, sino también esas relaciones laborales. Esto es lo que les puedo comentar sobre el propósito y también, ¿por qué no hablar de una finalidad de la tecnología? Nos había mencionado, profesor Valladares, a un teórico, McLuhan, me parece. Tal vez hay algún otro teórico importante que aborde el tema de la tecnología en el momento contemporáneo. A mí me encantaría, y perdón, con el permiso de ustedes, hablar de Heidegger, por ejemplo. ¿Sí? Martin Heidegger tiene un discurso, ¿sí?, que se llama La pregunta por la técnica, si hablamos del punto originario de la tecnología. Y Martin Heidegger hablaba de que una cosa es la técnica y otra cosa es la esencia de la técnica, ¿sí? Y aquí hace una distinción, ¿no? Sabiendo que la técnica pues parte de su concepto originario de técnica como arte u oficio. El problema es que la técnica por sí sola es vista desde un punto de vista instrumentalista. Entonces, yo utilizo la técnica para realizar algo, ¿sí? Yo utilizo esta técnica como un medio para lograr un fin, ¿sí? Sin embargo, a mí lo que me parece interesante de Heidegger es que le da una condición antropológica a la técnica al considerar una condición técnica que tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, la tecnicidad
es parte de ese ser que acaece desde el punto de vista de Heidegger, ¿sí? Es intrínseco a nosotros, en ese ser haciendo, el ser que hace, ese homo faber que surge prácticamente con el Renacimiento. Por lo tanto, ese ser que hace finalmente tiene la condición de desvelar las posibilidades que tienen las cosas, ¿sí? Entonces, en este sentido, esa condición de tecnicidad nos da a los seres humanos esa capacidad de transformar nuestra realidad y nuestras realidades. Entonces, a mí me parece un punto de vista muy interesante de poder recuperar esa tecnicidad desde el punto de vista antropológico de los seres humanos en ese Dasein, el término alemán que utilizaba Heidegger, en función de un sujeto que va siendo, que va acaeciendo, ¿sí? Que va surgiendo y que va emergiendo. Y a mí me parece muy interesante porque frente a las visiones instrumentalistas en torno a la técnica y especialmente a la tecnología, evidentemente que se generan resistencias. Pero si vamos viendo también en nuestra capacidad de ir haciendo con la tecnología, nosotros también podemos ir transformando nuestras realidades, ¿no? Hemos resignificado y retransformado, por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales con la tecnología en tiempos de pandemia. Pues. Por decir un ejemplo muy claro de la vida cotidiana. Si hubiese sido la gripe española, no celebrábamos los cumpleaños. Estas videollamadas o videoconferencias, ¿cuántas veces no logramos juntarnos, aunque sea en un tiempo sincrónico? ¿Cómo no logramos poder cumplir nuestras metas, sea de trabajo, de estudio, entre otras? Esto es lo que les puedo comentar. Siendo así, sería bien interesante también señalar si hay una diferencia, como quien dice, entre artesanía e industria, entre técnica y tecnología. Quiere decir que ha habido un proceso de avance, de desarrollo, sobre todo del conocimiento, y también una transformación mercantil. Si esto lo podríamos aplicar también a la tecnología, y de ahí los problemas y las diferencias, las desigualdades en el acceso, en el uso de la tecnología. Esto es así. Podríamos hablar incluso que se ha ido transformando en un dispositivo, siguiendo desde Heidegger hasta Foucault, o Agamben, cuando nos hablan de cómo se va transformando la técnica, la tecnología en un dispositivo, o sea, prácticamente en una organización. Muy bien, Edison. Yo personalmente, digamos, valoro, ¿no? Y también respeto mucho a veces las visiones dicotómicas que se puedan tener, ¿sí? El antes y el después, lo tradicional y lo nuevo, la tecneo, la técnica con la tecnología. Evidentemente que en una idea lineal o progresista, digamos, idea de progreso, ¿no? O de avance, sí, ¿no? Yo creo que la tecnología ha generado sus transformaciones. El problema es que tenemos que lograr que esa tecnología no nos lleve a procesos mucho más mercantilistas y esa idea de progreso que termina deshumanizando también a los seres humanos. Yo creo que ahí uno de los grandes desafíos que tiene el pensamiento es tratar de resituar a la tecnología en su papel. En primer lugar, como un medio, como una mediación que nos va a permitir de alguna otra manera mejorar nuestras condiciones de vida, y para eso tenemos que garantizar una inclusión de la tecnología superando las brechas digitales. Y por otro lado, ¿sí? El que podamos también aprender a convivir con la tecnología. Yo en ese sentido veo mucho más desafiante el poder generar hibridaciones. ¿Sí? Esas hibridaciones dentro de nuestra vida, que la tecnología no termina siendo un dispositivo que nos hace dependientes, sino que es una mediación sencillamente que la utilizaremos en tanto en cuanto nosotros como seres humanos veamos que pueda satisfacer y nos pueda garantizar nuestra calidad de vida. Yo en este sentido, ¿no? Yo más bien apunto a que la tecnología, más bien aprovechemos sus ventajas y que también pues garanticemos en que todos tengamos acceso
a ella. Que evidentemente es la parte de la dependencia, y ahí sí creo yo, y esto es uno de los retos probablemente para la última parte, lo que sí tenemos que aprender los seres humanos es a tener una educación digital, ¿no? Tener cómo posicionar, resituar, resignificar y darle un uso correcto a la tecnología, ¿sí? Un poco citando también a un pensador surcoreano, que ustedes a lo mejor lo tienen que haber dialogado, Byung-Chul Han, ¿no? Claro, todo el mundo tiene redes sociales, ¿no? Ustedes, yo, ¿no? El mismo WhatsApp que me enviaron es una red social, ¿no? Dentro del teléfono móvil. Pero hay que darle significado porque pareceríamos que estamos más conectados, como dice Byung-Chul Han, pero muchos más aislados. Por lo tanto, ¿qué implica el convivir en estos espacios virtuales o digitales? ¿Tenemos que generar esa conexión aislada o podemos ir generando sentidos a pequeñas comunidades que nos puedan dar un sentido de convivencia en estos espacios como el Internet y la virtualidad? Esto es lo que les puedo comentar con colegas. Una pregunta que me gustaría realizar es, ¿cuáles son tal vez esas estructuras con las cuales trabaja u opera la tecnología? A ver, internamente como estructura, a ver, todo artificio tecnológico tiene su estructura, ¿no? Y ahí me voy hacia el campo de las ingenierías, probablemente donde una estructura tendrá sus energías, sus conexiones, sus procesos de transmisión, ¿sí? A mí me parece que hoy en día, especialmente esas tecnologías ligadas con lo digital o con la virtualidad, sus estructuras tienen que ver con los ámbitos de la información, de la comunicación en algunos casos, de la generación de aprendizaje y conocimiento en el segundo, y lo tercero con lo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas, que las personas sean partícipes y digamos, del empoderamiento y la participación. Y eso vemos que es una práctica mucho más común en las redes sociales. Si antes a lo mejor no se denunciaba, si uno no proponía un proceso en la fiscalía, hoy sabemos que las redes sociales son espacios justamente para poder opinar y que la gente pueda empoderarse de ciertos procesos. Otra cosa y otra parte de discusión es decir, a ver, cuán veraz es la participación y cuán justa y pertinente es, ¿no?, la opinión en una red social. Pero finalmente la gente está más empoderada que antes, ¿no? Solamente usted ubica un hashtag y va a ver cómo usted sigue las diferentes opiniones y comentarios de las personas. Y desde un punto de vista filosófico, me parece que la tecnología siempre tiene que estar situada en la relación con el ser humano, ¿sí? Esa relación con el ser humano y la tecnología tiene que resignificarse nuevamente, hay que darle un sentido, evidentemente con los enfoques críticos que podamos darles, pero en ese sentido yo sí creo que hay que ser más hermenéuticos con la tecnología antes que críticos, para poder comprender y explicar el fenómeno tecnológico en los nuevos escenarios de la vida. Y un tercer factor para mí es la naturaleza, ¿sí? Qué importante también es que nuestro planeta, nuestro ambiente, ¿no? Yo no quiero decir que la tecnología sea la salvadora, pero al menos si podemos reducir en algo el tráfico de la ciudad conectados con estos dispositivos, que podamos reducir las jornadas laborales para que no haya tanta contaminación en nuestras ciudades, que podamos reducir el consumo del papel físico, que podamos nosotros digitalizar nuestros procesos y nuestras comunicaciones textuales y escritas, creo que de alguna u otra manera estamos contribuyendo con el cuidado del planeta. Ser humano, tecnología y naturaleza, al menos nos da una estructura para pensar en un humanismo post-pandemia. Gracias, Jorge. Un tanto para cerrar este segmento y como resumen de lo que ya nos has descrito, preguntaría, ¿la tecnología para qué? ¿Para qué para los humanos? Yo creo que la tecnología finalmente, no, al menos nos puede garantizar una mejor calidad de vida. Si vamos desde las corrientes utilitaristas, ese bienestar, al menos la tecnología es, creo yo, un factor de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Solo por decirte algo, Edison, ¿cuántos, y hablo yo desde el ámbito de la educación, ¿no? ¿Cuántos estudiantes en sectores vulnerables y marginales hoy, por una conectividad, tienen accesos a diferentes bibliotecas y fuentes de información, no solamente del país, sino del mundo entero? La tecnología es un factor de oportunidad. Lo que hay que procurar para reducir esa brecha digital es que todos tengan, garantizar el acceso de la conectividad
y a la infraestructura tecnológica que me permita acceder a estas nuevas informaciones, a estos nuevos escenarios, a nuestros nuevos entornos y ambientes, en este caso de aprendizaje. Con la tecnología, en algún momento dado, hemos podido también perfeccionar nuestra técnica, ¿sí? Y desde el punto de vista de simuladores, hay ciertas carreras que a través de las simulaciones digitales han perfeccionado su técnica o su oficio y su arte en función del mejoramiento de las condiciones humanas, sea en ámbitos de la salud, sea en ámbitos del derecho, sea en ámbitos de la educación, entre otros. Para mí, ese es el papel de la tecnología, pero siempre y cuando esté al servicio, o digamos, sea una mediación que beneficie a los seres humanos y que proteja nuestro ambiente. Ahora nos trasladamos al tercer segmento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la tecnología. El pensamiento... Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares Burgos. Él, en un primer momento, con él conversamos acerca de la comprensión habitual del término tecnología. Luego nos presentó desde su perspectiva el concepto tecnología. Ahora le solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Creo que al hablar de tecnología en estos tiempos todavía pandémicos, ¿sí? Siglo XXI, me parece que la filosofía tiene un enorme reto y desafío, y no solamente la filosofía hecha por las universidades o por los académicos o investigadores, sino también por la filosofía que podemos hacer todos los seres humanos desde esa capacidad racional que tenemos. Muchas veces se habla que la tecnología nos ha llevado a la virtualidad, ¿sí? Por eso hablamos de la educación virtual, del trabajo virtual, de los libros digitales, de las videoconferencias en línea, entre otras. Y en el fondo, pues, uno parece que está, ¿no?, volviendo a recuperar algún término que nos hablaba Hegel en su fenomenología del espíritu, cuando decía que lo real es racional y lo racional es real. Si hacemos un paralelismo, podríamos decir que lo real es virtual y la virtualidad es lo real. Estamos hoy en un nuevo punto de partida, a mi modo de ver, en un neoidealismo, ¿sí? O nuevo idealismo, donde muchas veces la virtualidad aparenta ser como una nueva espacio o escenario de la realidad, donde nosotros los seres humanos tenemos como desafío el desarrollarnos por los próximos tiempos o años. Y aquí creo que hay que volver a repensar en primer lugar, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la temporalización del espacio. Parece que el espacio físico con estos medios tecnológicos desaparece. Por eso una clase virtual ya no necesita del aula de clase física, ¿sí? Parecería. Sin embargo, creo yo que hay que volver a resituar, insisto, en la importancia de la realidad frente a la virtualidad. Ese contacto cara a cara, ese encuentro entre personas, ¿no? Qué importante es y qué humanizante que es por más mediación tecnológica que tenga. Si uno habla del amor, qué importante es ver el amor entre dos personas y no pues mediado a través de las redes sociales por más mediación tecnológica que yo tenga. Entonces yo sí creo que hay que volver también a darle un mayor sentido a lo que tiene que ver la realidad con la virtualidad. Porque si no aparecen aquí pues nuevos retos y desafíos que ya ciertas multinacionales nos están proponiendo, por ejemplo el metaverso, ¿sí? ¿Y qué va a ser el metaverso? Finalmente es la vivencia de un mundo ideal. Aquellas cosas que en la realidad no tenga, a lo mejor el metaverso me los va a dar como un mundo ideal y perfecto, ¿sí? Probablemente ahí habría que ver y leer nuevamente a Platón, ¿no?, con su mito de la caverna, ¿no? ¿Qué implicaba esto del idealismo y del mundo ideal frente a lo que es la realidad de los seres humanos? La inteligencia artificial también es uno de los insumos que tenemos que ir pensando desde un punto de vista filosófico. Hay ciertos estudios que hablan que la inteligencia artificial va a ser la sumatoria de las inteligencias y por lo tanto puede haber una inteligencia superior a la propia inteligencia humana.
Ustedes ven, no sé si tienen los últimos documentos, tanto en el caso de la Unión Europea, tiene un documento sobre la ética de la investigación y a partir de eso la UNESCO ha sacado un documento que habla sobre la ética, de la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial puede ser muy provechosa para los seres humanos, pero también hay que ubicarle con límites, porque si no puede ser muy peligrosa. Y algo que ustedes estaban hablando en escenarios de la guerra, como hemos visto en Rusia y Ucrania, hay ciertos dispositivos tecnológicos que han utilizado, desgraciadamente, inteligencia artificial, sin medir las consecuencias y las condiciones de los seres humanos. Por lo tanto, creo yo que son desafíos que nos permiten a nosotros pensar en la realidad y también en la virtualidad, para que podamos darle sentido a la realidad frente a la virtualidad y darle sentido a la virtualidad frente a la realidad. Esta es mi perspectiva hegeliana, al menos de futuro, de este tema. Si bien quedan muchas inquietudes, profesor Valladares, para cerrar este encuentro, preguntamos, ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática tecnología? Bueno, con el tema de la tecnología tenemos que hablar en primer lugar pues de lo virtual o la virtualidad, como lo había mencionado, todo lo que tiene que estar en línea, ¿sí? Y cuando uno habla de la tecnología también pues tenemos que hablar sobre, insistía un poco al inicio, ¿no? Las TIC, la TAC-TEC, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación, tecnologías del aprendizaje y conocimiento, tecnologías de empoderamiento y, y participación. Evidentemente también que la tecnología no solamente es digital, ¿sí? También tenemos que ir pensando en esa tecnología en función de la inteligencia artificial, de la robótica, ¿sí? Que también van surgiendo hoy en día, de los avances tecnológicos también industriales. Hay un término contemporáneo también que están hablando sobre el Internet de las cosas, ¿sí? Que implica que prácticamente nuestra casa va a estar robotizada, ¿sí? La aspiradora, la escoba, la refrigeradora, la cocina, cuestión de programarles y desde el teléfono celular uno puede tranquilamente programar, controlar y hacer seguimiento. Entonces estamos hablando en ese sentido de una digitalización o tecnologización de la vida doméstica inclusive. Entonces estos son términos en todo caso relacionados de lo que se concibe como tecnología hoy en nuestros días. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, a ustedes radioescuchas y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.